En general, la presente mesa está pues convocada en esta ocasión para discutir sobre un punto que parece interesante sobre los repositorios digitales en el contexto nacional, pero sobre todo las reformas, a la luz de las reformas y adiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología que se publicaron el 20 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. En el artículo segundo transitorio del decreto correspondiente, se instruyó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para expedir lineamientos y disposiciones para el funcionamiento de un repositorio nacional. Posteriormente, el 20 de noviembre del mismo año, se emitieron los lineamientos generales con el título de Lineamientos Generales para el Repositorio Nacional y los Repositorios Institucionales. Estos lineamientos constan de 7 capítulos, 20 artículos y 2 transitorios. El documento correspondiente establece que los lineamientos tienen por objeto lo siguiente. 1. Ampliar, consolidar y facilitar el acceso a la información derivada de las actividades académicas, científicas, tecnológicas y de innovación nacional e internacional a texto completo en formatos digitales. 2. Fijar los requisitos para copiar, integrar, estandarizar e interoperar. 3. Establecer las políticas que regulen la seguridad, almacenamiento, sostenibilidad, así como la gestión y preservación de la información. Y 4. Definir criterios y estándares de calidad en las políticas de comunicación pública de ciencia, tecnología e innovación. Este es el marco general bajo el cual se abre la presentación de cada uno de nuestros invitados. Cada uno de ellos tiene algunas observaciones sobre estos lineamientos generales y algunas propuestas quizá también que nos interesará mucho escuchar. Le cedo la palabra en primer término al maestro Miguel Gama Ramírez para su presentación, por favor. Sí, buenas tardes. Agradezco cumplidamente a la doctora Georgina Araceli Torres Vargas, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, su atenta invitación para participar en esta mesa. De igual forma, saludo con beneplácito a las distinguidas colegas que me acompañan, Jenny Teresita Guerra y Beatriz Juárez. A manera de introducción, es oportuno señalar que estas reformas y adiciones forman parte de lo que se ha venido realizando y proponiendo desde principios del presente siglo como parte de una iniciativa global para el acceso abierto en diferentes regiones del mundo y organismos internacionales. En este contexto, México se convierte en el cuarto país en América Latina en promulgar leyes que fomentan el acceso abierto y en el octavo a nivel mundial. Como bien se decía en la introducción, el 20 de mayo, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La Ley de Ciencia y Tecnología señala, entre otras cuestiones, qué se entenderá por repositorio, en su artículo 4, fracción 12, que a la letra dice: repositorio, la plataforma digital centralizada que, siguiendo estándares internacionales, almacena, mantiene y preserva la información científica, tecnológica y de innovación, la cual se deriva de las investigaciones, productos educativos y académicos. Como primera parte de este ejercicio de análisis, paso a comentar algunas características del término referido en dicha ley. Para ello, me di la tarea de revisar algunos proyectos en línea de repositorios y seleccionar 3 de ellos. La selección no fue premeditado, revisé unos 10, seleccioné los que consideré pertinentes para este propósito. 1 en México y 2 en España, para observar cómo visualizan el término en cuestión. Por ejemplo,
La UNAM, en el repositorio institucional denominado RadUNAM, apunta que, cito, el objetivo del proyecto es crear una red de repositorios universitarios digitales para apoyar a las dependencias y entidades de la UNAM en el manejo y diseminación de recursos en formato digital producto de la actividad académica, en particular artículos, presentaciones, imágenes y bases de datos. A su vez, los recursos digitales del RUS en su conjunto podrán ser recuperados y consultados a través del buscador del repositorio institucional denominado RadUNAM. En la referencia citada destaca el término recursos en formato digital, que están integrados por artículos, presentaciones, imágenes y bases de datos principalmente. Mientras tanto, la Universidad de Granada, en torno al repositorio institucional, señala lo siguiente: la finalidad de recoger, recopilar y organizar los documentos digitales de carácter científico, docente e institucional producidos por la Universidad de Granada para el apoyo a la investigación y docencia y aprendizaje. Esta institución educativa se refiere al término aludido como documentos digitales. En ese mismo continente, el repositorio institucional de la Universidad de Málaga señala que el repositorio tiene como objetivo facilitar y mejorar la visibilidad de la producción científica y académica de la universidad, permitiendo el acceso abierto a sus contenidos y garantizando la preservación y conservación de dicha producción. La colección abarca artículos, trabajos científicos, material docente, fondo antiguo digitalizado y otros documentos en formatos digitales. En el caso de la Universidad de Málaga se hace alusión al término colección, que comprende artículos, trabajos científicos, material docente, fondo antiguo digitalizado y otros documentos. Estimo que las tres citas señaladas proporcionan elementos que permiten argumentar que el concepto repositorio va más allá de ser una herramienta tecnológica, es decir, una plataforma tecnológica como anota la mencionada ley, sino más bien el término repositorio conlleva la integración de múltiples contenidos y esos a su vez forman colecciones, concepto ancestral en el entorno de la bibliotecología y estudios de la información, y que de igual forma deberían entenderse y aplicarse como tal en el contexto digital y virtual. En este orden de ideas, estudiosos del tema, como por ejemplo Reid, Cejudo, Andrade, Vergueiro, Evans, Negrete, Orozco y Almanza, por mencionar algunos autores, han abordado el tema del desarrollo de colecciones como un proceso de planeación y de selección equilibrada de contenidos que tienen como propósito satisfacer las necesidades de información de la comunidad. Dado lo anterior, vislumbro que una de las primeras acciones a realizar en el contexto del repositorio institucional sería definir y desglosar qué tipo de materiales pasarán a formar parte del mismo. En este universo de contenidos representados por documentos, productos, objetos, obras, patentes, bases de datos, archivos, entre otros, deberán figurar todas las opciones posibles, las conocidas y las aún por aparecer. Esto en el campo bibliotecológico y de estudios de la información se conoce como políticas de desarrollo de colecciones, las cuales se recomienda sean explícitas, consensuadas y públicas. Para llevar a cabo dicha empresa se requiere de la participación de varios actores, entre los que destacan los profesionales de la bibliotecología y estudios de la información en todos los niveles de las estructuras institucionales. En este tenor planteo los escenarios siguientes. Seguramente cada entidad generará su microtipología y el conjunto de cada una de las mismas permitirá establecer la tipología de la institución o centro de investigación en cuanto a contenidos y soportes de la información considerados en la óptica del repositorio institucional. Ahora, dado que el proyecto contemplado en la Ley de Ciencia y Tecnología se enmarca a nivel nacional, la acción antes señalada deberá replicarse en cada institución y centro de investigación, a fin de contar con una macrotipología que dé razón de ser a cada uno de los contenidos alojados en los respectivos repositorios. Mientras eso sucede, la situación anterior me conduce a revisar en las instituciones señaladas al principio de mi intervención cómo se representan los contenidos en dichos ejemplos.
En el caso de la UNAM, si bien el repositorio está estructurado por nombre de las dependencias y dentro de cada dependencia puede variar el número de comunidades, al igual que el universo de contenidos, por lo general se identifican los siguientes: textos, presentaciones, audios, videos, imágenes, objetos de aprendizaje y un rubro denominado otros. Por su parte, en el repositorio de la Universidad de Granada se observan 5 comunidades: investigación, y dentro de estas se integran como los contenidos, reportes, patentes, proyectos de fin de máster y tesis. En el rubro de revistas hay publicaciones y revistas electrónicas. En el rubro de docencia hay un apartado denominado curso e innovación docente. En el rubro de fondo antiguo hay materiales del siglo XIV al siglo XX. Y un rubro final denominado documentos institucionales. Boletín oficial de la UGR, una publicación que se llama Biblioteca Universitaria, Discursos y otros. Curiosamente, en el proyecto de la UNAM no aparece algo que diga documentos institucionales. En lo que se refiere a la Universidad de Málaga, se establecen 4 comunidades referidas a algo que denominan ellos docencia, y dentro de docencia aparecen ejercicios, prácticas, exámenes, manuales, temas, presentaciones y proyectos de fin de grado. Un rubro de investigación que se refiere a artículos, libros y tesis. Otro institucional, se refiere a discursos, obras publicadas y fondo antiguo. Otro de revistas y jornadas, que se refiere a los contenidos de artículos y actas de las jornadas realizadas en la institución. Como se puede apreciar en los ejemplos anotados, hay diversidad de comunidades y múltiples contenidos. Es por ello que en esta intervención insisto en la necesidad de contar con una política de desarrollo de colecciones que guíe la generación y el desarrollo del repositorio institucional. De acuerdo a la UNESCO, en el documento Directrices para Políticas de Desarrollo y Promoción del Acceso Abierto de Alma Suam, se señala lo siguiente, cito: los repositorios de acceso abierto albergan colecciones de artículos científicos y otras salidas de investigación y los hacen accesibles para todos en la web. Debido a que los repositorios pueden coleccionar todas las salidas o resultados de una institución y debido a que todas las instituciones pueden construir un repositorio, las potenciales para capturar altos niveles de material son excelentes, aunque este potencial es solo alcanzable si una política apropiada es puesta en práctica. De esta manera tenemos que los repositorios son colecciones de documentos o objetos digitales con múltiples denominaciones y que deberán estar acompañados de sus respectivas políticas. En la revisión de algunos proyectos de repositorios institucionales se observa que han optado por generar comunidades tomando en consideración la estructura orgánica, es decir, la forma en que cómo está constituida la institución o bien de acuerdo a los fines de la organización, investigación, docencia y extensión de la cultura. ¿Cuál de las dos es la mejor opción? Desafortunadamente en estos momentos no tengo la respuesta. Sin embargo, les comento que foros como estos permiten poner sobre la mesa opiniones, reflexiones y, por supuesto, propuestas de organización de la información. En los 3 casos de instituciones de educación superior revisados, se esperaba que prevaleciera la uniformidad y la normalización en los tipos de información considerados. Sin embargo, se observa que hay amplitud de comunidades y cada una de ellas organiza sus contenidos de la forma que consideran más conveniente. Considero que en entornos educativos y de investigación debe prevalecer el consenso en las formas que adquieren y se etiquetan los productos que pasarán a formar parte de las colecciones. Eso, a mi entender, es la columna vertebral de los repositorios. Después vienen otros elementos a considerar, como los programas de cómputo pertinentes, los protocolos para el intercambio y la federabilidad, así como la estabilidad de los identificadores, las cuestiones de propiedad intelectual, la seguridad de la información y los estudios bibliométricos principalmente. Estoy plenamente convencido que la organización y la normalización de la información es la esencia fundamental para el registro, difusión, consulta y preservación de este universo de producción académica e institucional, sea nacional, regional y mundial. Hasta ahora se ha revisado lo que indica la ley, qué entiende por repositorio y cómo lo conciben y desarrollan 3 instituciones. Paso a una segunda parte, donde al principio se decía que iban a
genera los lineamientos. Por otra parte, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el artículo 2, fracción 17, anota lo siguiente. Era emitir los lineamientos, como ya señalaba la doctora Araceli, no lo voy a repetir. Entonces, en cumplimiento a lo anterior, el 20 de noviembre de 2014, el CONACYT emitió los lineamientos generales para el repositorio nacional y los repositorios institucionales. En lo general, los lineamientos se organizan en 7 capítulos con 20 artículos y 2 transitorios. De este documento procedo a comentar únicamente lo que tiene que ver con los contenidos de los repositorios en concordancia con el propósito de mi participación en esta mesa. En el capítulo 5, denominado de la información, artículo 17, se establecen los 3 tipos de información que contendrán los repositorios. Un apartado primero, publicaciones científicas, que comprende todo el universo de publicaciones, como ahí lo señalan, los pueden ver en la pantalla. Bueno, lo voy a leer porque los que nos siguen. Resultado de la investigación. Comprende todo el universo de publicaciones, resultado de la investigación. Dentro de estas se incluyen artículos, libros, capítulos de libros, patentes, desarrollos tecnológicos, innovaciones, transferencias tecnológicas, tesis de posgrado, maestría y doctorado. Y llama la atención tesis de posgrado. Algunos repositorios incluyen las tesis de licenciatura. ¿Ahí qué pasaría? Documentos presentados en conferencias nacionales e internacionales y otros materiales enfocados en la producción del conocimiento. Viene un segundo rubro que dice productos del desarrollo tecnológico y la innovación, tales como patentes, creación o mejora de prototipos, productos, procesos o servicios o diagnósticos tecnológicos dirigidos al estado de la tecnología. Un tercer rubro que se refiere a los datos de las investigaciones, comprende toda aquella información recolectada y utilizada para la investigación académica, científica, tecnológica y de innovación, además de ser aquella comúnmente aceptada por la comunidad científica como un elemento necesario para validar los resultados de las investigaciones. En el primer apartado figuran los contenidos tradicionales observados por lo general en la mayoría de los repositorios. Artículos, libros, capítulos de libros, patentes, tesis de posgrado y documentos presentados en conferencias. Sin embargo, aparecen 4 cuya denominación, estimo, podría prestarse a diversas interpretaciones. Estas son desarrollos tecnológicos, innovaciones, transferencias tecnológicas y otros materiales enfocados en la producción del conocimiento. 2. El segundo apartado se enfoca en productos como patentes, prototipos, procesos y servicios y diagnósticos. Me llama la atención y me pregunto, ¿cuál sería la diferencia entre patentes vistas en el primer apartado como publicación científica y en el segundo etiquetados como producto? Además, considero que el universo de procesos y servicios debió enumerar todas las opciones posibles. El tercer apartado contempla los datos de las investigaciones al respecto. Opino nuevamente que, dada la generalidad de la denominación, esta podría prestarse a entre comillas, interpretaciones. En suma, opino que estos lineamientos van de lo particular a lo muy general. Ciertamente, hay que reconocer que el acceso abierto es una iniciativa global que abre la posibilidad de registro, difusión, acceso, preservación, seguridad de información y control bibliométrico de la información científica, técnica y de innovación a grandes grupos sociales. Y por su parte, las disposiciones jurídicas proporcionan la estructura normativa para la ejecución de dichas acciones. Sin embargo, no está por demás insistir en la necesidad de entendimiento en los conceptos y definiciones a fin de que los contenidos queden perfectamente identificados y representados en los rubros pertinentes. Estoy cierto que la precisión en la tipología de la información es esencial para la integración y operación de los mismos. Avisoro una ardua tarea para las instituciones y centros de investigación considerados en la Ley de Ciencia y Tecnología a fin de revisar el espectro de los contenidos incorporados en sus repositorios con la nueva estructura de información propuesta en los lineamientos generales dados a conocer por el CONACYT el pasado 20 de noviembre de 2014. En ese sentido, opino que los profesionales de la bibliotecología y estudios de la información tenemos la oportunidad de participar en la edificación de esta magna obra. Finalmente, cabe destacar que próximamente el CONACYT dará a conocer las directrices, características y requisitos en torno a la descripción de los metadatos a través de los lineamientos técnicos y de las convocatorias respectivas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al maestro Miguel Gama.
Creo que estas reflexiones sobre los contenidos, sobre las tipologías documentales son muy importantes para un repositorio como el que se está planteando. Vamos a dar paso a la presentación de la doctora Jenny Guerra González, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia y por el interés que tiene para ustedes, así como para nosotros, esta cuestión de los repositorios institucionales tras las modificaciones que se hizo esta ley de ciencia y tecnología. Bueno, primero que nada, decir que esta no es una iniciativa que se saca con CONACYT de la manga o que es un asunto de buenas intenciones, ¿no? Les comento que el 29 de noviembre de 2012, México firma junto con Perú, Venezuela, El Salvador, Ecuador, Colombia, Chile y Brasil, algo que se denomina Acuerdo de Cooperación entre Altas Autoridades de Ciencia, Tecnología e Innovación de América Latina. Este convenio se firma en Buenos Aires y tiene varias aristas. A partir de que los gobiernos de estos países se suman a ese convenio, es que surgen las reglamentaciones de acceso abierto y sus modificaciones tanto en Argentina y Perú, que fueron los dos primeros países, como posteriormente en México. Y bueno, ahorita se está trabajando sobre el caso venezolano. Parte de este convenio fue el acceso gratuito de texto completo y con servicios de valor añadido, artículos, tesis e informes, así está redactado en el acuerdo. También se contemplaron estrategias de tipo nodo país y abierto a nuevos socios, política de sostenibilidad en conformidad a los mecanismos de cada país. Se propone la creación de un consejo y de una secretaría ejecutiva. También se establece una adhesión a la Declaración de Acceso Abierto de Berlín, así como promover el diseño de políticas públicas para que los investigadores y beneficiarios de fondos públicos publiquen los resultados de acuerdo a los principios. Con base en estos lineamientos que se manejan en el acuerdo, es que se establece o se crea lo que se conoce como la referencia.net, que es lo que nosotros alcanzamos a vislumbrar, la Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas. El trabajo que hace la gente de la referencia, que así es como se denomina la red, tiene eco en estas legislaciones, particularmente en los casos de Argentina y México. Yo voy a presentar un esbozo del Sistema Nacional de Repositorios Digitales de Argentina, de cómo es que fue avanzando este proyecto y se creó como un parámetro o un parteaguas para que el resto de los países como que buscaran alinearse a esto que en su momento ellos habían definido, ¿no? Bueno, en primer término, el Sistema Nacional de Repositorios Digitales es una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que es el MINCIT de Argentina, conjuntamente con el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, a través de sus representantes en el Consejo Asesor de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. La Argentina, tras la crisis, crea esta biblioteca. Tras la crisis que ellos pasan en 2000-2001, crean esta biblioteca electrónica para poder brindar a sus académicos y científicos acceso a publicaciones, un poco como funciona el CONRECYT en México, ¿no? O sea, uno puede entrar y poder consultar bases de datos de diferentes publicaciones que no están en un sistema abierto. A partir de que el grupo que maneja la biblioteca de ciencia y tecnología encuentra una necesidad de tener materiales en acceso abierto, es que se va a ir contemplando la idea de esta iniciativa. Dice acá, el propósito fundamental del sistema es conformar una red interoperable de repositorios digitales en ciencia y tecnología a partir del establecimiento de políticas, estándares y protocolos comunes a todos sus integrantes. La operación del Sistema Nacional de Repositorios Digitales compete a la Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica, en tanto su habilitación presupuestaria corresponde a la Dirección General de Administración. Ellos desde un principio se plantearon algo que si nosotros checamos en los lineamientos generales que propone CONACYT el 20 de noviembre de 2014, vamos a ver que el aspecto de la dotación de recursos es todavía muy difuso. Es decir, va a haber recursos, pero no se dice bien a bien para qué. Y creo que es una carencia importante.
Así como el colega mencionó la categoría o cómo es que en los diferentes casos de estudio, cómo se cataloga o cómo se concibe un repositorio digital, en tanto los objetos que lo conforman, en el Sistema Nacional de Repositorios Digitales se entiende a estos como aquellas colecciones digitales de la producción científico-tecnológica de una institución en las que se permite la búsqueda y la recuperación para su posterior uso nacional e internacional. Un repositorio digital contiene mecanismos para importar, identificar, ya perdí la hoja, okay, y recuperar información de diferentes tipos enfocándose en la ciencia y la tecnología. Acá, a diferencia de lo que ocurre con la legislación de CONACYT, el CONACYT sí contempla en sus lineamientos generales muy diversos tipos de objetos y de recursos, incluyendo aquellos materiales para la docencia. Y de ahí que nosotros estaremos concibiendo desde la óptica de CONACYT al repositorio institucional como un repositorio mixto. En cambio, acá la propia definición es excluyente, es decir, solo habla de productos para la investigación y para la ciencia. O sea, ahorita les voy a explicar cómo es que se discrimina. De hecho, para la adhesión de los nuevos repositorios a este sistema, el sistema no admite, el comité que conforma el sistema, no admite aquellos repositorios que manejan materiales para la docencia u otra clase de objetos. O sea, es muy concreto en ese aspecto. Ok. Esto de las hojas no numeradas es un problemita, pero bueno. Ok, nosotros sondeamos la estructura y la concreción del Sistema Nacional de Repositorios Digitales corre paralelo con varios proyectos que había emprendido este grupo de personas que en un momento son captadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, que empieza a trabajar la cuestión del acceso abierto en América Latina. Entonces, a la par que están trabajando el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, están trabajando con la Ley de Acceso Abierto del país y también con un informe sobre el estado del acceso abierto en América Latina, ¿no? O sea, hay varias cosas que permiten que se esté gestando toda esta institucionalidad de los repositorios en Argentina. Si yo tuviera que resumir esto, o si lo resumimos, se puede resumir como en 3 momentos, ¿no? El 10 de septiembre de 2008 hay una reestructuración de los componentes que conforman la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología de la República Argentina, lo que hablé en un momento, enfocados básicamente en optimizar y eficientar la organización del portal. De forma simultánea se nombra a los integrantes del Consejo Asesor de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. La responsabilidad de dicho ente es asesorar al MINCIT, al Ministerio y al Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología respecto del funcionamiento y las condiciones para administrar la transversalidad del sistema científico nacional. Posteriormente, el 14 de septiembre de 2010, el Consejo Asesor de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología impulsa la constitución del Comité de Expertos en Repositorios Digitales de la Biblioteca Electrónica en Ciencia y Tecnología. Su función es la de brindar asesoramiento en temáticas específicas relativas a las líneas de trabajo de los repositorios digitales de ciencia y tecnología. Es decir, este grupo, este comité de expertos se conforma para establecer las directrices, es decir, los lineamientos técnicos que van a guiar la operación de los repositorios. Algo que aquí nos está faltando porque lo único que tenemos, o lo único que sacó CONACYT, fueron los lineamientos generales. O sea, no tenemos directrices que nos digan, va a ser de esta manera, los metadatos son de tal forma. Es una laguna muy importante, ¿no? Hay algo que también me parece relevante. El 17 de mayo de 2011, tras un diagnóstico, el comité de expertos de los repositorios que se establece a partir de la Biblioteca Nacional, lo que hace es llevar a cabo un proceso en el que se envía una serie de cuestiones a los operarios de los diferentes repositorios en Argentina para establecer en qué nivel se encontraban cada uno de ellos, ¿no? Tienen un margen de respuesta del 97%, bastante alto, y establecen 3 categorías. La primera de ellas es finalización, aquellos repositorios que cuentan con DSpace, que manejan metadatos, etcétera.
Después tienen otro en el cual existe el repositorio, pero no está catalogada la información, es decir, la cosecha de los datos no es la apropiada, puesto que no hay los suficientes metadatos para ellos. Y el último es aquellas instituciones que tienen como proyecto, como intención, crear un repositorio, pero vaya, solamente tienen el proyecto. A partir de eso es que ellos van a establecer los lineamientos generales para su Sistema Nacional de Repositorios, ¿no? Dice acá, la existencia de un importante número de repositorios en diferentes etapas de desarrollo origina la creación del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, pero lo que se busca o lo que se intenta es maximizar las capacidades existentes, racionalizar la inversión y garantizar su sustentabilidad. Me parece que el término sustentabilidad es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si no se garantiza que esos repositorios, la idea del repositorio no es solamente almacenar información, sino darle mantenimiento, continuamente cambiar los formatos, ir nutriendo esta cuestión de los metadatos. Por ejemplo, les platico que en el caso de la referencia, que es como un nodo central, como Opera, ellos ya están en una fase en la que se llama Proyecto ID, que es la identificación de fondos que financian cierto resultado de investigación, ¿no? Yo tengo mi artículo y entonces la categorización de esa información llega a un punto en el que es posible identificar de dónde obtuve yo ese presupuesto o ese dinero para financiar mi investigación, y al mismo tiempo se le genera un código. Entonces, hacia allá tendríamos que estar caminando si pasamos por este proceso, ¿no? Bueno, aquí todavía les hablo de mayo de 2011 y nos permite ver que este sistema es muy lento. La legislación siempre va muy atrás de la realidad. Para que ellos crearan directrices como las que nos hacen falta en el caso mexicano, pasaron 2 años. Ellos aprueban estas directrices que se llama Directrices para Proveedores de Contenido del Sistema Nacional de Repositorios Digitales y son de mayo de 2013, ¿no? Dice, se estiman de cumplimiento a corto plazo por la mayor parte de los repositorios que hoy están activos en el país, eso se decía en 2013. El mismo servirá de guía a los futuros repositorios en su proceso de creación. Las directrices orientan a los administradores de repositorios digitales para definir e implementar sus políticas locales de administración de datos cumpliendo con las demandas del sistema. Se basan en las directrices Driver 2.0, directrices para proveedores de contenido, exposición de recursos textuales con el protocolo OAI-PMH. A juicio del comité de expertos, los beneficios que acarrea el cumplimiento de las directrices por los repositorios institucionales adheridos al sistema son contar con estándares usados internacionalmente, facilitando su inclusión en redes internacionales de repositorios. Y 2, asegurar la interoperabilidad de los repositorios mediante la estandarización que permitirá generar servicios de valor agregado para todo el sistema. Aquí hay algo importante, ellos ya están en la fase en que esto no es un proyecto, esto es un servicio porque ya opera. Nosotros en México estamos actualmente en la fase de proyecto, dado que lo único que tenemos son lineamientos generales, a pesar de que haya muchos, pocos o escasos repositorios en el país, seguimos en esa fase de proyecto, no hemos llegado a la fase del servicio, puesto que no tenemos directrices para operar, ¿no? Como repositorio nacional, que es el gran interés de CONACYT. Bien, algo que me gusta particularmente del Sistema Nacional de Repositorios de Argentina es que ellos manejan 2 tipos de adhesión al sistema. Se les da al sistema adhesión provisoria, es decir, aquellos repositorios que de alguna u otra forma se puede considerar repositorio, pero que aún les falta cumplir con ciertas directrices. Les dan 6 meses para completar las directrices o bien salen, ¿no?, del sistema. Y a partir de ese tiempo, algunos ni siquiera pasaron por la adhesión provisoria, fueron directamente adheridos. Y eso implica que también se les dote de ciertos recursos. Se manejan básicamente 2 recursos. Para creación y fortalecimiento de los repositorios, que otorga fondos para adquisición de equipo informático vinculado a la mejora y preservación de repositorios digitales, adquisición de equipamiento vinculado a la mejora y pasantías.
y otro recurso que es formación de recursos humanos con el objeto de fortalecer a los nodos proveedores y crear capacidades que les permitan un mejor desarrollo y gestión. Otorga fondos para cursos y talleres, así como estadías de capacitación laboral y entrenamiento. Algo que me gustaría destacar acá es que el comité de expertos del Sistema Nacional de Repositorios en Argentina es gente de las universidades, gente que ya había trabajado el acceso abierto como parte de sus investigaciones, etcétera, que tenía una formación y que estaba muy ligada a UNESCO y al proyecto que en un momento encabezó el Banco Interamericano de Desarrollo. En cambio, en México, si vemos en la reglamentación de CONACYT, en los lineamientos generales, quienes van a conformar o quienes integran el comité son los directores de, valga la redundancia, las diferentes instancias o direcciones que conforman a CONACYT. Eso es algo que es de cierta forma un poco grave, ¿no? Porque en realidad no es gente que conozca de repositorios, puesto que no lo ha trabajado ni estudiado. Y la participación de las universidades ahí está muy limitada. Entonces a mí me preocupa realmente qué eco va a tener si no hay gente que esté participando. De hecho, si nos vamos a los lineamientos generales, se dice, bueno, el comité se reunirá máximo 2 veces al año, ¿no? Bueno, mínimo 2 veces al año. En el caso argentino son mínimo 4 veces al año. Vamos viendo diferentes situaciones y el que no exista participación de las universidades se ve claramente ahí, ¿no? Bueno, el sistema, el SNRD, forma parte de algo que se llama Política, Divulgación de la Ciencia y la Tecnología del MINCIT, y sostiene que el rol que ocupan la ciencia y la tecnología en el avance de la sociedad requiere un esfuerzo constante de divulgación. Está muy ligada a la cuestión, obviamente es una política pública, pero además está ligado a un programa que se llama Argentina 2020, un poco lo que ocurre en el contexto europeo del Horizonte 2020. Acá está Argentina 2020 para poder tener sus materiales y poder tener acceso abierto al mismo tiempo que brindar acceso abierto, ¿no? Bueno, ya para finalizar les voy a platicar un poco de los números, que los números siempre nos dicen cosas. Al 8 de enero de 2015, que fue que revisé la información, el portal, el Sistema Nacional de Repositorios, tiene activos 8 repositorios institucionales con este tipo de documentos: 19.431 artículos, 17.174 conferencias, 2.409 reseñas de artículos, 2.208 tesis doctorales, 871 máster tesis, 838 tesis de grado. Ellos les llaman tesis de grado a aquellas que devienen de las especializaciones, las tesinas. Si algún repositorio, yo he revisado los documentos, integra las tesis de licenciatura, recibe una adhesión provisoria. Debe de quitar las tesis de licenciatura, puesto que no se consideran productos científicos ni de investigación. Yo sé que ustedes podrán tener algunos argumentos para ello, pero así lo consideran. 392 libros, 226 documentos de trabajo, 171 partes de libros. Esto me llama la atención. 171 desconocidos, así está catalogado, y 53 otros. Bueno, yo me metí a ver qué eran esos otros y son informes PDF, lo que decían actualmente los informes institucionales, el informe del rector, el informe de las direcciones, esos son los otros. El repositorio institucional de la Universidad Nacional de La Plata, el CEDICI, que es el primero, es el más nutrido de los 8 repositorios. Esos 8 repositorios son los que cuentan con todas las directrices. El CEDICI aloja 26.287 documentos. El más pequeño es el repositorio digital institucional José María Rosa de la Universidad Nacional de Lanús, solo tiene 53, y se hicieron adhesiones de repositorios en 2 momentos en 2014. El 16 de septiembre se sumaron 3 repositorios y el 15 de julio fueron adheridos 5 repositorios. Entonces, bueno, de esos repositorios tampoco el que los agreguen quiere decir que inmediatamente uno entra al sistema, al portal principal y ya están. El único de esos 8 que está operando, que puede cosecharse datos desde el portal, es el de la Universidad de FASTA. Todos los demás
y que es lo interesante, a uno lo pueden aprobar, pero el tiempo en que se tarda en subir la información o en agregarse al repositorio, al nodo central, puede tardar mucho tiempo. Entonces, eso también me parece que lo tendríamos que estar viendo de este lado, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí por ahí tengo algunas anotaciones más y bueno, quisiera que fuera esto más de discusión. Gracias. Muchas gracias, doctora Jenny Guerra. Creo que son elementos también muy importantes para ver a través de este Sistema Nacional de Repositorios de Argentina todo lo que falta integrar para este repositorio nacional en México y sobre todo cómo se tendría que estar gestando, que me parece algo fundamental para poder llevar a buen fin esta idea de repositorio. Vamos a dar paso a la maestra Beatriz Juárez Santamaría, por favor, con lo que nos viene a comentar sobre este tema. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Araceli, por la invitación a la mesa. Bueno, el trabajo que realicé se titula el Proyecto Cielo México, ejemplo de un repositorio institucional. Les comento brevemente que yo hace 6 años dejé de elaborar en el proyecto, es como mi hijito, pero de 6 años para acá ha tenido muchísimos cambios, que más, bueno, les voy a platicar algunos de ellos, los más relevantes. Cielo México es un proyecto que surge entre los años 2007-2008 a raíz de la iniciativa conjunta de 2 instituciones de salud en Brasil, que es la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo y el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de Salud. A través de este proyecto se desarrolló una metodología común para la preparación, almacenamiento, diseminación y evaluación de la literatura científica en formato electrónico. En México se da el mismo caso. El proyecto se da con el Centro de Información para Decisiones en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública y colaboró en el desarrollo de la colección Cielo México, por lo que las primeras revistas en ambos proyectos fueron del área de salud. La red regional Cielo se encuentra conformada por 15 países, que son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, México, Paraguay, Perú, Portugal, Sudáfrica, Uruguay y Venezuela. El repositorio Cielo es un modelo para la publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en Internet, en donde se asegura la visibilidad y el acceso a la literatura científica. La red Cielo se encuentra conformada por 3 componentes. El primero se refiere a la publicación electrónica completa de las revistas científicas y la recuperación de los textos por su contenido. El segundo concierne a que el proyecto Cielo favorece el desarrollo de sitios nacionales con la operación de sus aplicaciones, como puede observarse en los portales de Chile, Cuba, México, etcétera. El tercer componente tiene que ver con las alianzas creadas entre los autores, editores, instituciones científicas, universidades, bibliotecas, con la finalidad de perfeccionar y mantener la red de Cielo. El repositorio Cielo México es desarrollado por la Dirección General de Bibliotecas y en la actualidad recibe financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la finalidad de impulsar la difusión a nivel nacional e internacional de las revistas que forman parte del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica. La colaboración entre Cielo México y el CONACYT se establece en el año del 2009 y actualmente ambos trabajan en un proyecto para la profesionalización de los editores de las revistas científicas mexicanas. Este proyecto tiene como objetivo la adopción de gestores editoriales en los procesos de edición, en particular el gestor Open Journal System, o el OJS, y su vinculación con la plataforma Cielo México. El financiamiento de CONACYT es utilizado para el pago de personal dedicado a la edición electrónica de las revistas mediante la metodología Cielo, es decir, la edición en formatos HTML y XML y su marcación de metadatos. En este tenor es importante señalar, ya lo habían mencionado la doctora Araceli y el maestro Gama,
que el día 20 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial el decreto en donde se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde en su capítulo 10 del acceso abierto, acceso a la información científica, tecnológica y de innovación, y del repositorio nacional en el artículo 64, señala que las instituciones de educación superior y centros de investigación podrán construir repositorios por disciplinas científicas y tecnológicas u otros que se determinen a fin de diseminar la información científica y tecnológica que se derive de sus productos educativos y académicos. El CONACYT emitirá los lineamientos a que se sujetarán los repositorios a que se refiere la presente ley. Posteriormente, dichos lineamientos fueron publicados el pasado 19 de noviembre de 2014, en donde se establece lo siguiente: ampliar, consolidar y facilitar el acceso a la información derivada de las actividades académicas, científicas, tecnológicas y de innovación nacional e internacional a texto completo en formatos digitales. Fijar los requisitos para copiar, integrar, estandarizar e interoperar. Establecer las políticas que regulen la seguridad, almacenamiento, así como la gestión y preservación de la información, y definir los criterios y estándares de calidad en las políticas de comunicación pública de ciencia, tecnología e innovación. En otra de las adiciones publicadas en el decreto, en su artículo 65, se define el término acceso abierto. Este se entenderá como el acceso a través de una plataforma digital sin requerimientos de suscripción, registro o pago a las investigaciones, materiales educativos, académicos, científicos, tecnológicos y de innovación financiados con recursos públicos. Es importante señalar que en nuestro país existe una red federada de repositorios de acceso abierto de las instituciones mexicanas de educación superior llamada REMERI, que es Red Mexicana de Repositorios Institucionales. Esta surge con la finalidad de integrar, difundir, preservar y dar visibilidad a la producción científica, académica y documental del país. REMERI es la red nacional que representa a México en el proyecto latinoamericano de la referencia, que es la que mencionaba la doctora. La referencia es la red federada de repositorios institucionales de publicaciones científicas, en donde participan 9 países y casi un centenar de instituciones. Desde los inicios de este proyecto han participado los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, El Salvador y Venezuela. Al igual que REMERI, el objetivo central del proyecto es compartir y dar visibilidad a la producción científica generada en las instituciones de educación superior y de investigación científica de América Latina. REMERI cuenta en este momento con la incorporación de 85 repositorios de 47 instituciones mexicanas y un total de 352.239 documentos, incluyendo artículos, tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Bueno, aquí se incluyen las tesis de licenciatura. Dentro de la lista de repositorios en REMERI se encuentran 12 de la UNAM que se detallan a continuación. No sé si se visualiza. Bueno, está el Instituto de Investigaciones Económicas, está el repositorio digital de la CUAED, el Instituto de Investigaciones Sociales, el Instituto de Biología, de GETIC, Facultad de Filosofía y Letras, Dirección General de Bibliotecas de CIUNAM, Facultad de Ingeniería RIU 2, el CELE, Portal de Revistas de la UNAM y Cielo México. Bueno, hice en esa tabla, permítanme, incluyo lo que es el contenido de cada uno de los repositorios y el número de documentos. En algunos el contenido, por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Esenciales contiene artículos de autores de otras universidades. Por ejemplo, en DGTIC contiene acervos especiales, revistas y suplementos. El portal de revistas de la UNAM pues, contiene revistas, y Cielo contiene colecciones de revistas científicas, las 126 revistas que conforman su colección.
Como puede observarse en la tabla anterior, Cielo es uno de los repositorios institucionales que forman parte de Remeri, por lo que podemos concluir que Cielo México es un ejemplo de repositorio institucional en nuestro país. Cada día incrementa el número de revistas científicas y fascículos y, lo que es más importante, asegura la visibilidad y el acceso abierto a estas, cumpliendo así el objetivo de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Como dato adicional, en la siguiente tabla se enlistan las revistas que se producen en la UNAM publicadas en el Catálogo de Revistas Científicas y Arbitradas de 2010 y una lista de cuáles revistas han sido ingresadas en el repositorio Cielo México. Es importante señalar que Cielo México asume como política de selección la admisión inmediata de todos aquellos títulos que han sido aprobados por el Comité de Selección de Revistas del CONACYT, de acuerdo con los requisitos y criterios de evaluación formulados en su convocatoria. Me di a la tarea en el catálogo de revistas científicas hay un total de 266 revistas de la UNAM. Y en Cielo México, de este catálogo de revistas científicas, aparecen 46 revistas. Pero bueno, por lo que se dice anteriormente, no porque las revistas aparezcan en el catálogo de las revistas científicas de la UNAM, significa que van a tener que estar en Cielo México, ¿no? Esto primero tienen que pertenecer el Comité de Selección de Revistas del CONACYT tendría que revisarlas y, si es así, podrían ingresar al repositorio de Cielo México. Como conclusión, con lo anteriormente expuesto, podemos señalar que el proyecto Cielo México es considerado un ejemplo de repositorio institucional, ya que es desarrollado por la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México con apoyo de CONACYT. Asegura el acceso abierto del contenido de las revistas científicas que en él se incluyen y proporciona datos relevantes a los editores de las revistas cuando CONACYT le solicita información para el índice de revistas, como son el factor de impacto, las citas concebidas, etcétera. Además, Cielo México próximamente publicará en su sitio un reporte bibliométrico de las revistas mexicanas de investigación incluidas en los índices Web of Science, Scopus Imago y Cielo Citation Index. Por mi parte es todo. Muchas gracias, maestra Beatriz Juárez. Las participaciones en general han estado pues muy ricas en observaciones, en comentarios sobre cómo se está manejando esta creación de repositorio nacional. Creo que de parte de los asistentes y de parte de quienes nos siguen vía transmisión internet, tendrán algunas preguntas sobre esto que se acaba de mostrar por parte de nuestros invitados. Quisiera darles la palabra a quien quiera participar con alguna pregunta, por favor. Sí, fue muy rico los comentarios que aportaron, pero me gustaría ver qué tanto es factible llevar a cabo estos lineamientos en función de que estamos viendo simplemente con la presentación que hizo el maestro Gama y algunas otras presentaciones, que todos los repositorios no son iguales y realmente no se ha llegado a hacer un diagnóstico de ellos. Entonces, ¿cómo se va a llegar a la uniformidad y a poderse aplicar si realmente no se conoce cómo están? ¿Alguien quisiera dar algún? Bueno, me parece que como en el caso argentino, esa fue una demanda, ¿no? Entonces, aquí lo que ha faltado también, porque hasta donde tengo entendido, quienes lideran toda esta cuestión de la ley en México, es gente que trabaja directamente con Redalic y con la dirección adjunta a cargo de Julia Tagüeña, si mal no recuerdo. Entonces, pienso que ha faltado más la participación, a lo mejor, de institutos y de universidades, presionando a CONACYT para que haga este diagnóstico
que sí se hizo en el caso argentino y que permite ver precisamente el que todos estamos en diferentes niveles de desarrollo. Simplemente para poner un ejemplo, dicen que uno puede catalogar o estudiar los repositorios tomando en cuenta dos criterios básicos, uno que es la participación y otro que es la permeabilidad. La participación en el sentido de que hay repositorios que están constantemente nutridos, es decir, el personal de las instituciones constantemente sube material, pero eso no asegura que llegue a la gente o que ese material sea consultado. Y en cambio hay otros en los que falta mucha información, pero la gente constantemente está accediendo. Y yo creo que a partir de esos dos criterios podríamos hacer un diagnóstico. En el caso argentino se utilizaron, les voy a mencionar algunos, por ejemplo, había varias secciones y algunos de estos fueron datos referentes al repositorio y los documentos que contiene. Otro aspecto fue infraestructura y cuestiones técnicas, otro políticas institucionales, es decir, qué está favoreciendo que haya o no un repositorio institucional, servicios creados, factores facilitadores u obstaculizadores, sustentabilidad y dependencia institucional del repositorio digital. A partir de esos 7 factores que ellos hacen en su diagnóstico, uno puede ver, y me parece que mucho de lo que se intenta hacer aquí en México ya se hizo. Entonces es también contrastar nuestra realidad y por qué no valernos de quienes ya hicieron el trabajo de por medio. Sin embargo, me parece que hace mucha falta que las universidades presionen. En la medida en que las universidades presionen a esto, me parece que las directrices podrían ser otras mucho más incluyentes y de largo alcance, ¿no? Sí. Bueno, yo nada más quisiera comentar que independientemente de la ley, bueno, era el objetivo de la mesa, pero desde antes pues observamos esa situación que es preocupante, ¿no? Yo tengo años viendo generación de repositorios, de lo que menos tienen es organización de la información, y eso es preocupante. Con ley o sin ley, ¿no? Es preocupante. O sea, hay repositorios que obviamente tienen un trabajo muy puntual, muy consolidado, lo que se refiere a artículos, a libros, o sea, ahí no hay problema tanto. Pero en otro tipo de contenidos que se generan en las instituciones, pues a lo mejor uno pensará que es una presentación y a otro lo meterá como informe y otro lo meterá como otro, entonces ahí se está creando un caos. Entonces, independientemente de la plataforma, porque como que hay mucha preocupación en ciertos especialistas de decir, no, ¿qué tal programa? ¿Por qué tal institución lo usa y que no sé qué es primer mundo? Sí, yo no digo que no, pero al final de cuentas ese es el medio. Lo principal es que la información debe estar bien organizada y representada. Eso es fundamental. Ya las herramientas y todo lo que más quieran y todo. Y aparte creo que hay otro aspecto importante que no se ha mencionado, que es no nada más es la generación, es el mantenimiento, es la inversión de los recursos, ¿sí? Es garantizar la seguridad de esa información, ¿sí? Es la generación de estudios bibliométricos que den sustento a eso, porque ahora resulta que el CONACYT les pide las revistas para que aparecen en su índice que les diga que en su repositorio o en su revista en línea qué autor es el más consultado, cuántas veces se ha bajado el artículo, y resulta que las entidades no tienen esa información. Entonces, creo que es preocupante, ¿no? Gracias. Perdón, me gustaría hacer ahí una anotación. En la cuestión de los lineamientos generales de CONACYT viene un apartado en el que su apuesta es crear este catálogo, o sea, lo denominan así, catálogo CONACYT, para la organización de metadatos y precisamente para que haya la interoperabilidad sea mucho más factible. Esa es como su gran apuesta, y uno de los aspectos que yo podría rescatar de esos lineamientos generales, y el aspecto de la seguridad, que ellos sí lo contemplan. No dicen cómo lo van a hacer, pero al menos de dicho está en los lineamientos, ¿no? El aspecto de la seguridad, y el que dicen que también parte de los lineamientos son la inclusión de materiales de aquellos individuos que no necesariamente pertenezcan a una institución o centro de investigación, ¿no? Si yo, por ejemplo, no pertenezco al IBI, pero quiero que mi material, mi ponencia o bueno, mi artículo esté en ese repositorio, yo puedo solicitarlo, ¿no? Y
si cumple con los lineamientos, tendría que ser indexado. Eso me parece que podría ser algo positivo. Habría que ver de qué manera se va a hacer, ¿verdad? A ver, bien, creo que este tema tiene demasiadas aristas, ¿sí? Y bueno, pues prueba de ello es que nos pasamos un semestre discutiendo con los alumnos del posgrado todo este punto de todos los puntos relacionados con este asunto en el seminario. No bien, en la ley, en las adiciones a la ley, cierto riesgo de que esto se deje a la voluntad de las instituciones, de los individuos, porque dice, las instituciones podrán integrar repositorios, y si yo como institución no quiero, ¿qué me pasa? Luego, hay otro punto que dice, los investigadores por voluntad propia podrán integrar los recursos que generen en repositorios. Y ojo, aquí va contra la ley de derechos de autor. Dice, ahí les faltó, siempre y cuando el individuo tenga los derechos de autor. Porque yo como investigador tengo dos vías. Uno, o le digo a mi institución, aquí está mi producto, publícamelo, tú ves cómo le haces, o déjame publicarlo fuera. En el caso de astronomía, tú lo sabes, Beatriz, sí, los investigadores deciden, yo me voy afuera, y los derechos de autor están afuera. Entonces, ojo ahí. Y con este aspecto, ¿no creen que también les faltó un poco la definición de el concepto de acceso abierto? Porque acceso abierto no es acceso gratuito. El acceso abierto es que alguien paga la fiesta. Claro. Ya no la paga el usuario final, ¿sí? Sino lo paga quien produce las revistas, ya sea una institución o una empresa comercial. En el caso de Cielo México, son revistas que están absorbiendo costos, ¿sí? Publicadas por instituciones. Hay que financiar a esas instituciones. Cuando yo publico por fuera, alguien tiene que darme ese dinero para yo publicar por fuera. Porque si no, ¿qué vamos a tener en los repositorios? Se dice que artículos. Artículos de revistas de muchas instituciones que con muchos esfuerzos publican, ¿sí? Tienen la infraestructura, o artículos que ya están retrasados. Y eso ha hecho que los repositorios a nivel global no crezcan. Hicimos un análisis del DOAR, el Directorio de Repositorios de Acceso Abierto, y el crecimiento es muy lento. Por dos cosas. La gente no cree en ellos, porque no hay evaluación de pares, y la otra, no tienen recursos para generar repositorios de calidad, ¿sí? Entonces yo creo que ahí habría que repensar que es necesario también una política de Estado para apoyar no la elaboración de ciencia o de productos, sino la elaboración de los productos en donde se plasman sus resultados. Concretamente, que a mi institución le den los recursos para convertirse en una editorial que pueda entrar a Scopus o al Web of Science, o que a mi investigador me den los recursos para mí publicar en una revista top, ¿sí? Porque si no, no avanzamos en la ciencia. Y ojo, en las revistas de acceso abierto, solamente el 10% de las revistas top, ¿sí?, en todas las áreas, son de acceso abierto. El 90% de la ciencia o de las publicaciones en ciencia no es de acceso abierto, hay que pagar. Entonces ahí falta una política de Estado y recursos económicos. ¿Cómo ven el aspecto económico?
Yo sí quisiera comentar. Bueno, he leído tanto del acceso abierto a raíz de la invitación, no recuerdo ahorita francamente dónde lo leí, pero sí se mencionaba eso de los artículos, pero ahí trasladan el compromiso al autor para garantizar que, ok, por un lado publican por fuera, pero tienen que negociar ellos que ellos puedan colocar ese documento en los repositorios, que eso también ahí es como trasladar la responsabilidad, ¿no? Y por otro lado, también sería importante que el CONACYT considerara, a lo mejor en un futuro, no muy lejano, va a crear un catálogo de repositorios donde les dé cierta evaluación, porque también esos contenidos deben ser evaluados y darles el valor que representan en el mundo de la ciencia, precisamente para que la gente pues lo coloque ahí, porque dicen, pues, me interesa más que aparezca en esa revista que tiene factor de impacto tal, que esté en el repositorio, por mucho que yo colabore en una institución, ¿sí o no? Porque lo que me están evaluando es lo otro, no lo interno, ¿sí? Y también se menciona que las instituciones deben tener unas políticas de acceso abierto, que eso también es así como que dice uno, bueno, por un lado está, uno entendería que bueno, son las primeras acciones, ¿no? O sea, hay toda una realidad y todo un trabajo realizado. Y esto es un ejercicio por normar esta situación que se da del acceso abierto. Pero también hay que considerar la participación de nuestros especialistas. Aquí se habló de un comité de expertos, que bueno, pero ojalá estuvieran representados por los institutos que tienen que ver con eso dentro de la UNAM, las dependencias, a lo mejor está, no sé, no lo conozco, pero por el momento sería mi comentario. Ok, bueno, yo quiero hablar del aspecto de la sustentabilidad, porque finalmente es eso, ¿no? Algo es sustentable en la medida en la que se le dota de recursos y asimismo puede generar sus recursos a partir de la validación, ¿no? Y creo que es algo que está faltando. Hice unas anotaciones, por ejemplo, esta red de la referencia hace un balance de los 2 años que pasó desde que firmaron este acuerdo los 9 gobiernos, las 9 autoridades, altas autoridades de ciencia y tecnología de estos 9 países, y un estudio de ellos que me parece que va muy en consonancia de lo que se dijo, es que las tasas de poblamiento voluntario de los repositorios son muy escasas si es que no hay un mandato de por medio, ¿no? Si no hay una obligatoriedad, no se hace y no se va a hacer. Es triste, pero es cierto. O sea, en la medida en la que no se le exige al investigador, no se exige que haya esta situación, no lo va a haber. En la mañana platicaba con mi tutora del doctorado de que ella brasileña, en el ámbito de la ciencia en Brasil, está índice que se llama, donde uno tiene que por fuerza subir los currículums vitae, el LATES. Entonces, donde ya a uno le dicen, bueno, están categorizadas las publicaciones A1, A tal, el más bajo es como el C5, ¿no? Entonces, están clasificadas las publicaciones. Si tú quieres como ascender en la escala, pues de profesionalización, etcétera, o hacerte de recursos, tienes que publicar en revistas A1. Y ya, muy fácil, o sea, estas son las revistas, tú sabes a lo que le tiras. Estamos llegando a ese punto y es grave porque es un descreimiento. Por un lado, el acceso abierto me parece que está como en ese filo, en el que sí tengamos los materiales, etcétera, en acceso abierto, pero por otro lado, tú me tienes que publicar en una revista A1 que no está en acceso abierto. Y entonces tú mismo estás creándote una soga, porque ¿cómo vas a poblar esos repositorios también, no? Julia Tagüeña, en una conferencia que da en agosto del año pasado, menciona que iba a ser compra, con así en esta primera fase, entre agosto del año pasado y agosto de 2015, iba a ser una compra de 9,000 artículos y patentes que están en sistemas de acceso pago. Entonces, bueno, gran parte de los recursos se van a ir ahí, ¿no? Y quiere poblar el repositorio nacional a partir de de estas patentes que tiene que comprar. Entonces, de entrada, con eso va a estar, no precisamente con los repositorios institucionales, sino con los 9,000 artículos y ponencias que va a comprar, ¿no? Entonces, eso es grave, porque por un lado estás diciendo una cosa, pero haces otra. Bueno, no es muy alentador, pero así es la realidad, sí, hablemos en términos francos, ¿no? Bueno, haciendo mención al comentario, sí es cierto, por ejemplo, yo
entrevisté a varios investigadores de astronomía y me decían, pues, de publicar en una revista de alto impacto que me va a reconocer el CONACYT y que mi nivel de SNI es tal, pues yo en tu repositorio, porque yo estoy en un proyecto de hacer un repositorio institucional, me dijo, pues no cuentes conmigo, ¿no? Esa fue mi terquedad de meter a Cielo. A Cielo y Huevo Science. Porque si no, a los investigadores del antiguo IBE nos hubiera ido en la evaluación. Sí. Muy mal. Ahora ya no nos pueden decir nada. Ya. Claro. La investigación bibliotecnológica está en el Huevo Science. Bueno, quienes nos siguen a distancia, Fernando, creo que ya se respondió tu pregunta. Él preguntaba, ¿un artículo científico publicado en una revista del Sevier se puede subir a los repositorios? Ya se está dando la respuesta. ¿Alguien más? Jorge Mendoza pregunta, ¿para cuándo esperaríamos las directrices? En Argentina tardaron 2 años y tenían un comité de expertos y participación de universidades. Aquí no hay nada de eso, entonces no lo veo a corto plazo. Bueno, pero sí hay plazos, déjenme decirles. Bueno, la ley sí lo marca. Al principio se marcaban 180 días, que para fue en mayo y se publicó en noviembre. Entonces, aunque no dicen aquí la fecha, pero uno esperaría que sí publican los lineamientos, que también hay una aclaración, que aún no se han publicado los lineamientos técnicos, sí, no se han publicado. Sí, todavía no se elaboran. ¿Alguien más por ahí atrás, por favor? Sí, gracias. Bueno, preguntarles qué futuro avisoran precisamente ante la falta de este mandato en las reformas a la legislación que hubo. De hecho, pues una vez que se aprobaron las reformas fue un debate que se dio, bueno, ¿por qué tanto esfuerzo previo al documento? Y no se tomó en cuenta precisamente esta experiencia de que si no es por mandato, vemos que no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el futuro que se avisora hasta a la falta de este mandato? Si se tendrá que posteriormente pasar a hacer el mandato, si el mandato recaerá en las instituciones, es decir, que las universidades o los centros de investigación son los que tengan que ejercer este mandato hacia sus investigadores, hacia sus profesores o hacia sus académicos. Y por otro lado, bueno, yo veo con cierto miedo que la política se está yendo en acceso abierto muy hacia el lado de incentivar, que bueno, por un lado está bien, las revistas en acceso electrónico a nivel nacional, ¿no? Pero creo que el acceso abierto a la iniciativa se está cargando hacia este lado, ¿no? Hacia, bueno, fomentemos la publicación electrónica de nuestras revistas, en los índices, etcétera, etcétera. Y si me permiten, de hecho, voy a citar en diciembre del 2014 la maestra Margarita Ontiveros, coordinadora general del CONACYT, mencionó esto. Ella decía que va a haber un plan de fortalecimiento de publicaciones del índice de revistas mexicanas de investigación y tecnología en acceso abierto, y mencionó, bueno, que el CONACYT iniciaría un plan para impulsar la indexación internacional de revistas mexicanas en ciencia y tecnología en calidad, y por ahí ya salió el convenio FOINS, y también la otra es que en este año está la iniciativa SPOP 3 del Medial CEN, pues para que se pagara a los investigadores el costo de publicar en acceso abierto, pero en las editoriales el Sevier o el Muchas gracias. Por acá, ¿tú querías también, por favor? Gracias. Bueno, considerando todo este asunto de los recursos y de la contradicción entre el acceso abierto y de que los investigadores quieren publicar en otras revistas, yo más bien tenía 2 preguntas. La primera sí era, me suena demasiado indefinida la forma en que está el concepto de repositorio en la ley del CONACYT.
No sé si primero habría que pensar cuál sería entonces la función de los repositorios institucionales. Si habría que pensarlos como una herramienta de trabajo muy apuntalada y muy dirigida a la investigación científica, como he escuchado, porque desde que me he enterado desde que empecé a escuchar sobre los repositorios, todo está muy cargado hacia investigación científica. Más bien habría que preguntarse si a la investigación en general o solo científica. Si habría que pensarlo como eso, como una herramienta de trabajo de los científicos, o como, digamos, un segundo nivel o un segundo estadio de almacenamiento, de gestión y de reutilización de colecciones de información, porque retomando la pregunta que dice el doctor, es como dice en la ley que pues por buena voluntad los científicos y las instituciones, o muy concretamente algunos funcionarios, pues alegremente podrían decir, bueno, como mi dependencia tiene una biblioteca, pues puedo considerar esa biblioteca o el archivo con el que trabajamos diariamente, el repositorio, pues alegremente lo empiezan a trabajar como si fuera un repositorio. O sea, también podría darse esa confusión de conceptos, lo cual me llevaría a y bueno, la segunda pregunta era más bien sobre, retomando esto de lo de la investigación científica, además, ¿está previsto en la ley o está previsto en la, no sé, en la iniciativa europea que mencionaba, o en la iniciativa argentina, o en algún otro lado, si es que va a ser solamente para investigación científica, o si es que hay instituciones de las ciencias sociales, de las humanidades, que también tengan ese interés en crear repositorios? ¿No está previsto que también ellos los creen? Bueno, ahí voy a responder esa pregunta en el sentido de que sí es cierto, ¿no? La ley en el caso mexicano tiende mucho más a la diversificación de los objetos o de los materiales. En el caso argentino es limitada, ¿no? Específico. También a partir de que he estado revisando otros materiales, la idea de que un repositorio institucional funcione o no es que tú definas qué tipo de objetos vas a alojar y lo cumplas. Es decir, en España es donde vemos que hay muchos repositorios, por ejemplo, de objetos de aprendizaje, repositorios especializados en materiales docentes, y hay otros que combinan una serie de muchos materiales. Por ejemplo, el proyecto toda la UNAM en línea se supone que es eso, que tú puedes tener acceso lo mismo a un objeto de aprendizaje, a un curso en línea, etcétera. La idea es que tú definas, a la usanza de lo que ocurre con los proyectos de edición, que tú definas tu política y que la cumplas. O sea, si yo voy a entrar a toda la UNAM en línea, yo lo que quiero es encontrar todo lo de la UNAM. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa, yo busqué una tesis. Ahí debería de encontrarla accesando a toda la UNAM en línea, y lo cierto es que no la encuentro. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto no es que haya una sola definición de repositorio institucional, no la hay, y además creo que no sería lo adecuado. Lo que creo es que debe de haber una carta de intenciones como un tipo política editorial, una política de ese repositorio, y que aloje realmente los materiales y dé salida a los materiales para los cuales se creó. Que no sea como esa camisa de fuerza de solo lo de ciencia, solo... No, hay un montón... pero igual tenemos esas aristas, ¿no? Entonces ahí hay que tener como cuidado, no tampoco pensemos que, recuerden que las definiciones son herramientas que nos permiten explicar la realidad, no la realidad se tiene que encajonar en ellas. Entonces veamos ese aspecto, ¿no? de los repositorios, y me parece que un repositorio también va a servir en la medida en la que cumpla con su objetivo. Oye, yo solamente quiero subir, lo veo, apenas revisé el ranking de repositorios de 2014, el internacional, y en el número 7, que es como, está la biblioteca de tesis de maestría y doctorado de la Universidad de Sao Paulo, de Brasil. O sea, después las latinoamericanas se caen. Pero vaya, es una biblioteca digital que solamente te va a alojar tesis, pero que si tú ves el grado de consulta, es altísimo, y lo más sorprendente, el grado de consulta no viene del espacio latinoamericano. Entonces, esa tesis, ese repositorio, su intención no es alojarte más nada. Eso es, y eso lo hace bien. Y me parece que cuando hablan de... la información de la organización, estaríamos en ese sentido. Si yo te digo que aquí vas a encontrar objetos de aprendizaje, pues yo quiero, y que esté ahí, o voy a encontrar un curso en línea, ¿no? Eso es realmente con lo que creo que tenemos que estar en consonancia. Y vaya, la diversidad, la bibliodiversidad, la infodiversidad, o como queramos decirle, es eso.
¿no? Que nos quieren meter la idea de la ciencia, el repositorio es solamente artículos. Sorry, pero no. ¿Ok? Bueno, eso es lo que yo puedo decir al respecto. Quería comentar. Bueno, aquí estamos comentando la ley, pero tampoco pasa si no es la ley, ¿eh? O sea, como lo he mencionado, o sea, esto viene de décadas de trabajo. Hay una red, por ahí señalan que sí han hecho diagnóstico, la red de repositorios mexicana, pues nos hacen la aclaración que sí hay diagnósticos sobre los repositorios. Aquí estamos comentando la red y lo estamos comentando desde el punto de vista del especialista, ¿no? Eso también hay que verlo. Si congregan a un grupo de técnicos o tecnólogos o computólogos, ellos verán otras aristas, o sea, es múltiple, este objeto se puede ver desde muchos enfoques. Sin embargo, para responder lo que es el repositorio, que sí es una herramienta o algo, entonces, muy a mi pesar, fue el objetivo de mi presentación, que quedaba claro que un repositorio es organización de la información, es contenido y ese contenido forma una colección. Cuando la doctora habla de un repositorio de objetos digitales o objetos de aprendizaje, es que cada instancia entienda lo que es un objeto de aprendizaje y no que metan una reseña y no que metan una presentación de PowerPoint, o sea, eso es lo importante, ¿sí? Y con ley o sin ley esto seguirá, eso también hay que entenderlo. Pero, sin embargo, yo creo que las universidades sí deberían, basadas en estos lineamientos, establecer ciertas políticas de acceso abierto a su interior, ¿sí? En la obra que comentaba yo de acceso abierto de la UNESCO, se señala, obviamente hay políticas obligatorias y otras que son optativas. La experiencia que han realizado ellos y que investigaron fue que el mayor número de crecimiento de contenidos en los repositorios son aquellos donde se obliga, no está abierta la opción de decir si quieres o no quieres. Es una obligación. Podrá servir esa experiencia, ¿sí? Gracias. Y contestando también a tu pregunta, por ejemplo, el Instituto de Biología fue uno de los primeros repositorios en la UNAM. Mucho antes de lo de la ley, y contiene imágenes de la diversidad biológica de México. Y encuentras solamente lo que te mencionan. Entonces es un ejemplo claro del repositorio, ¿no? Sí, por favor. Buenas noches. Yo quisiera hacer un comentario respecto a la posibilidad de los mandatos y también a estas dificultades que se tienen para lograr un objetivo común respecto a las políticas de acceso abierto y sobre todo en UNAM. El Instituto de Investigaciones Económicas ha sido, ya hasta lo que yo sé, es la primera institución en la UNAM que tiene una normativa interna respecto a su política editorial, en sus consejos editoriales, en donde determina que todo lo que publica el instituto bajo sello del instituto va a su repositorio institucional. Y este es un antecedente de un protomandato, pero esto es una iniciativa tomada en un consenso con su dirección, con sus investigadores, ¿no? Eso funciona para lo que publican. Muchos investigadores están ya obteniendo muchas ventajas de ello y muchos también no quieren adscribirse a esto, pero si el instituto les publica algo en términos de revista, libro, inclusive hay programas de radio, muchísimos, eso repercute y es automáticamente que se publica en acceso abierto. Entonces, que sería como un primer antecedente, pero no es un mandato, es una normativa interna del departamento editorial de ese instituto. Habría que ver si esto lo llegan a escalar a otro nivel para todo el instituto, todo lo que se publique por trabajo remunerado por los investigadores, ¿no? Bueno, yo en la tesis de doctorado tomé ese caso del RUI-IEC, el del repositorio de económicas, y lo que pasó ahí es que precisamente fue un acuerdo al que llegaron, ¿no? No es una ley, pero es un acuerdo interno y el acuerdo se respeta. ¿Qué pasa ahí? Que también vemos el papel que tiene la gente a cargo de las bibliotecas, de las entidades. Por ejemplo, acá ese proyecto lo lidera quien está a cargo de la biblioteca y quien está a cargo de ediciones. Y se ve claramente esa participación, porque mucho del acuerdo
que se hizo y que está por escrito, tiene ese sesgo del resguardo, la preservación y la catalogación que se ve en la bibliotecología, y tiene también ese sesgo de lo que se ve de las políticas editoriales. Entonces tú ves cómo se pueden combinar y cómo esto puede trabajar y ser factible, ¿no? Realmente el Depositorio de Económicas es uno de los más nutridos de la RAD-UNAM, y también es súper consultado. Digamos que es de los pocos repositorios que cuentan con esas dos variables que yo mencionaba en un principio, que es tanto la participación de los académicos, aunque hay varios renuentes, claro, y la penetración, ¿no? Es decir, toda la gente que consulta, porque sabe que ahí se puede encontrar el libro completo, de hecho, o sea, el libro circula 6 meses y luego ya lo sube, ¿no? Es parte de... Pero sí es cierto, los acuerdos son internos. Hay algo que sí quiero mencionar ahora que hablaban de cómo medir la calidad o cómo medir los aspectos de los repositorios. Y en un artículo, ahora ya no me acuerdo tampoco de dónde, leí y algo que me pareció muy útil, que es que la calidad es algo multidimensional. O sea, no es la calidad como el ente, bueno, es calidad. Y el autor hablaba de que la calidad en un repositorio se puede medir o se puede establecer a partir de ¿qué? Calidad en los artículos, en la tecnología que usa, en las estadísticas que maneja, es decir, como un servicio que brinda, en la usabilidad, en los metadatos. O sea, ¿de qué estamos hablando de calidad? Porque también, o sea, vamos a cumplir con la calidad de todo esto al corto plazo. Por eso es que también dicen, por ejemplo, en el caso argentino, decían, no, pues queremos aumentar las directrices para que esto sea como todavía mucho más objetivo y tanto, pero ellos mismos se dieron cuenta que esto no era posible, porque un cambio en las directrices viene a colapsar el sistema. Entonces pues, tienes que hacer cambios graduales, no es de repente de, están aquí de cero y ya van a estar acá top, ¿no? Eso es un proceso paulatino. Y lo ves más por la edad también de la gente que está en los centros de investigación, que no es como muy afín a esta cuestión de lo digital, ¿no? Yo creo que en todo, casi América y demás, en todas partes. Sí, por favor. Perdón, tenías una... Quería comentar nomás algo sobre los contenidos que he observado en algunos repositorios, entre ellos algunas entidades de la UNAM que ponen el libro en texto completo. Ok, sí, por un lado cumple con el propósito del repositorio, sin embargo me llama la atención que ese mismo título que aparece en otra herramienta, en un catálogo como Libro UNAM, únicamente aparece el registro bibliográfico y no aparece enlazado a un repositorio, que sería otro de los elementos que se tienen que tomar en cuenta. O sea, por un lado por acá qué bueno, pero en todas las fuentes que ofrezca la institución deberá estar enlazado. Por otro lado, si publicaciones de la UNAM generan, si mal no recuerdo, fueron 1.200 dicen libros al año impresos y de los cuales son 600 digitales, esos digitales deberán estar en acceso abierto, pero también deberán aparecer en Libro UNAM con el enlace. O sea, tratar de cubrir todo, porque es una institución, ¿no? Creo. Entonces, una última por acá, por favor. Gracias. Felicidades por las ponencias, son muy interesantes y es como una introducción, yo creo que para todos los que trabajamos en bibliotecas. Sí, esto que lanzó el CONACYT, yo siento que es como un llamado de auxilio, de decir, ayúdenme a diagnosticar o hacer un análisis de lo que queremos. Y qué mejor que el IBI debería de levantar la mano y decir, se tiene que hacer esto y esto y esto, o estos son los lineamientos a seguir. Porque cada institución está tomando como al libre albedrío lo que va a meter. Entonces, bueno, porque hoy en la mañana en una reunión estaban hablando de que todos tenemos que hacer el repositorio, algunos están en bibliotecas, otros están en el área, las unidades de planeación, pero él se está hablando ahora. También ya hay instituciones que hicieron su memoria hace mucho tiempo, que empezaron con la memoria institucional. Entonces, ahora se le llama repositorios, eso también tendría que haberse aclarado o estarse aclarando. Yo creo que el IBI debe de levantar la mano y decir, hay que hacer esto de esta forma. Bueno, un comentario. El año pasado fui a un curso que me enteré de casualidad que estaba proporcionando de GETIC y la mayoría precisamente para la creación de los repositorios institucionales utilizando DSpace. Lo triste fue que la mayoría del personal era de cómputo, no había bibliotecólogos, era la única bibliotecóloga.
Entonces, yo no sé por qué se está invitando al personal de cómputo o a personal, por ejemplo, los editores de revistas, y no al personal de la biblioteca, ¿no? Que somos los que tenemos conocimiento al respecto. Sí, lo mismo ocurre con lo mismo para el OJS. Es igual forma, son editores, computólogos, pero no bibliotecólogos. Exactamente. Información, en planeación de la institución hay la biblioteca, entonces podría ser, eso está bien, se está haciendo el repositorio, pero es política institucional. En otra institución también del mismo nivel que la mía lo están haciendo en biblioteca. Entonces, eso es política institucional. Pues bueno, no sé si alguien de ustedes quiera agregar algo. Sí. No, bueno, están diciendo que usen el micrófono porque las personas que no escuchan. No oyen. Perdón. Sé que es muy, el tema da para mucho, nos podríamos pasar más tiempo, pero tenemos que cortar. Quienes tengan dudas, comentarios ya directamente con alguno de nuestros participantes, pues pueden hacerlo después del evento. Les agradecemos muchísimo por su asistencia, participación y por enriquecer toda esta cuestión que estuvimos abordando. Y muchas gracias de nuevo a nuestros participantes. Gracias a quienes nos siguieron. Gracias.